Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 17ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura, con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Hoy vamos a hablar de algo que todos hemos enfrentado, pero que pocos nos atrevemos a admitir: lo difícil que es cambiar de opinión. No estamos hablando solo de cambiar de parecer sobre qué películas ver o qué cenar esta noche, sino de esos cambios profundos de ideas que forman parte de quiénes somos. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué cambiar de opinión puede implicar aceptar que nos hemos equivocado, por ejemplo, o desafiar nuestra identidad, perder vínculos sociales o incluso arriesgar nuestra estabilidad laboral o profesional? Es un tema que mezcla psicología, antropología y un poquito de terquedad humana, podemos decir. Por estos temas de psicología, antropología, filosofía, por eso es un tema que creo que es interesante que tratemos aquí en Entender el Mundo. Exploraremos cómo el miedo al rechazo del grupo, el sesgo de confirmación, las costumbres y hasta la economía de nuestras relaciones hacen que mantenernos firmes en nuestras ideas sea mucho más cómodo que replantearlas, ¿no? Y sobre todo hablaremos también de lo que se necesita para superar todas esas barreras y abrirnos al cambio, porque, aunque difícil, cambiar de opinión puede ser una de las cosas más valientes de aquellas que hacemos. Y al final, como siempre, pasaremos a esos agasajos culturales, ¿no? Una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, vamos a abordar el tema de la dificultad de cambiar de opinión, ¿no? Es un tema crucial, yo creo, sobre todo hoy en día, ¿no? Con esta polarización política que hay, social, y yo creo que es un tema que hay que abordar tarde o temprano. Entonces, ¿por qué cambiar de opinión puede ser una de las tareas más difíciles para el ser humano? Bien, tengo aquí unas notas que voy a ir repasando. Espero que podamos tocar al menos los puntos más importantes, ¿no? Voy a intentar dividirlo por secciones, ¿no? Factores psicológicos, tengo por aquí apuntado, factores sociales. Bueno, vamos a ir viendo un poco de dónde viene todo esto, ¿no? Cambiar de ideas no es solo un proceso cognitivo, digamos, es un desafío total, podríamos decir, incluso emocional, social, estructural, ¿no? Vamos a ver el cambio de ideas como una amenaza a la identidad, por ejemplo. Cambiar de ideas no solo implica modificar una creencia, sino también alterar una parte central de la identidad de las personas, ¿no? Hoy en día nos identificamos mucho con nuestras opiniones. La gente dice, por ejemplo, yo soy de derechas, o yo soy feminista, o yo soy esto, yo soy lo otro. La gente se identifica con su andamiaje intelectual, se identifica con su grupo sociológico, se identifica con su equipo de fútbol, se identifica con un montón de cosas, ¿no? Se diluye, al final, al hacer eso, la complejidad para dar paso a los grupos, ¿no? Al grupo demográfico, a lo que sea. Una persona que ha construido su vida alrededor de una ideología política específica, por ejemplo, puede sentir que al renunciar a ella, puede sentir que renunciar a ella sería traicionarse a sí misma. Eso es una cosa que todos podemos imaginar, ¿no? En nosotros mismos o en personas que todos conocemos. Además, está el tema que toco aquí con frecuencia de esa disolución de la identidad que se da en el mundo contemporáneo, ¿no? En el mundo contemporáneo, la mayor parte de la gente vive en ciudades, vive en núcleos poblacionales muy amplios, muy extensos, con millones de personas en muchas ocasiones. Ahí hay un tema muy interesante, tengo ganas de hacer un episodio sobre lo que ocurre en la India. En la India, al parecer, no sé si hay ya cerca de 20 ciudades que superan los 10 o 20 millones de personas. Una barbaridad. Hay una acumulación en las ciudades tremendo. Perdón que no tengo ahora el dato porque no me he puesto todavía a investigar sobre eso, pero bueno, me han pasado ahí unas notas y tal. Y es un tema tremendo lo de la India, ¿no? Hay un montón de ciudades de millones y millones de personas, además con unas situaciones de desigualdad, vamos a decir, desigualdad de la mala de verdad, ¿no? De verdaderas situaciones de pseudo-esclavitud o esclavitud completa. Bueno, tremendo. Además del problema de inseguridad que hay allí, ya no solo de salud, sino de inseguridad en general, el problema que hay con las mujeres también, con las agresiones. Bueno, es un tema gravísimo lo que está ocurriendo en la India y vamos a intentar abordarlos un poco más adelante. Pero bueno, en definitiva, a lo que iba, que en el mundo en el que vivimos, después de ese éxodo que se produjo, ¿no? desde la ruralidad hacia las ciudades, muchas veces potenciado por todo tipo de regímenes, ¿eh? No creáis. Por ejemplo, en España, el régimen franquista propició en gran medida el éxodo rural desde los años 50 hacia grandes núcleos urbanos. A propósito, además con políticas agrarias extensivas, modificando la agricultura de todo un país y haciendo que la gente se acumulase en las ciudades, sí, con una especie de prosperidad y de apertura hacia Europa, etcétera. Pero bueno, para mí, y se está viendo ahora, es una bomba de relojería.
acumular a la gente en las ciudades de esa forma, ¿no? Pero bueno, ingeniería social, una vez más, da igual que lo haga un régimen de derechas, que lo haga un régimen de izquierdas, que lo haga un régimen autoritario de derechas o de izquierdas, que lo haga un régimen democrático con otro tipo de autoridad, ¿no? Autoridad, vamos a decir así, casi psicológica o manipulativa. En todo caso, un problemón que acumulan a la gente. Ya sabéis que tengo una especie de caso contra las ciudades o las grandes ciudades. Pero bueno, no es el tema de hoy. Lo que quería decir es que en ese contexto de la urbanidad, de la acumulación de la gente en las ciudades, se produce lo que podríamos entender como una suerte de disolución de la identidad. Es decir, ya no hay grupos, si os fijáis. Ya ni siquiera muchas veces hay vecindad. O sea, ya lo hemos tocado aquí también algunas veces. Ya no conocemos a los vecinos, no conocemos a los hijos de los vecinos. La gente mete al niño por la mañana en el coche y sale pitando y se lo lleva a un colegio lejos de allí, los dejan en el colegio y se van a trabajar. No hay convivencia con la vecindad, no hay convivencia con lo del día a día, esta cosa de, aunque sea pues ir a por el pan, ir a por el periódico, tomar el café en un sitio y tal. Habrá gente que sí, no lo dudo, pero es sabido, y la mayor parte de la gente creo que está de acuerdo con esto, que en las grandes ciudades hoy en día ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, ni siquiera convivimos con ellos, ni siquiera intercambiamos unas palabras, ni siquiera hay un mínimo sentimiento de comunidad, ¿no? Y esto es terrible, además porque estamos cambiando de piso constantemente, viene gente nueva, entra otra y tal, y hay gente que ve eso como algo positivo, como una suerte de no sé, casi como de escondite, ¿no? En las ciudades, un sitio donde puedes como desaparecer, donde puedes diluirte en la muchedumbre y tal, pero eso yo creo que a la larga trae muchos problemas. Yo creo que esa ausencia de sentimiento de comunidad, de esa sensación de pertenencia, lo que hace es precisamente abrir la puerta a que te identifiques con cualquier otra cosa, ¿no? Con tu tribu urbana, con tu ideología o con lo que sea. Y esto además está, yo lo siento, porque ya sé que a veces suena así un poco conspiranoico, no lo es, yo no soy de esos, no soy, digamos, no tengo yo esa línea, ¿no? De los reptilianos, ni terraplanistas, ni nada de esto, pero sí que me interesa mucho el análisis, digamos, sociológico, politológico, filosófico de la filosofía política, podríamos decir, como sabéis las personas que seguís este programa, y sí me interesa conocer cuáles son las tendencias y las intenciones de las élites que dirigen, hay que aceptarlo así, dirigen la opinión, ¿no? y las conductas de las personas, de las masas. Y entonces quiero decir que hay una tendencia, vamos a decirlo así, de hacer eso a propósito. Es decir, es el divide y vencerás, ¿no? Cuando todo está diluido, cuando se diluyen esas comunidades, cuando ya no queda nada, es más fácil luego reagrupar a tu gusto, reagrupar demográficamente, ¿no? Es decir, si te sientes más parte de el movimiento feminista que de tu familia, por ejemplo, que de tus padres o de tus padres y tus hermanos, o de tus padres, tu marido o tu mujer y tus hijos y tal, tienen mucho andado ya los políticos, tienen las élites políticas, tienen una gran batalla ganada. Si te sientes más parte de ser del Real Madrid que de ser, no sé, de tu pueblo, ¿vale? Es decir, aunque tú seas de Segovia o aunque seas de las montañas en Aragón, si tú eres del Real Madrid, que te sientas más del Real Madrid que parte de tu pueblo es preocupante también, ¿no? Entonces todas estas cosas parece que no, pero muchas veces están, vamos a decirlo así, diseñadas o potenciadas por esas élites porque les beneficia mucho en el fondo, les beneficia, ya digo, diluirlo todo para luego agrupar ellos a su antojo y sobre todo que ellos acaben siendo el único punto de encuentro, el único punto en común, ¿no? Es como aquel documental que veíamos, aquel documental maravilloso que comenté de la teoría sueca del amor, donde veíamos cómo ya desde un panfleto de finales de los años 70 del Partido Socialdemócrata de Suecia, junto con el gobierno de aquel momento, que también era el gobierno del Partido Socialdemócrata sueco, cómo habían diseñado una suerte de sociedad en la cual el moto, digamos, la tendencia era que nadie dependa de nadie, ¿no? Pero lo vendían como algo bueno, ¿no? Todo el mundo independiente. Que la mujer ya no que la mujer deje de depender del hombre. Que el hombre deje de depender de la mujer. Que dejes de depender de tus padres. Que tus padres dejen de depender de ti. Que tus hijos tampoco dependan de ti. Es decir, tú libérate. Tú no dependas de tu marido, entre comillas. Tú libérate. No dependas de tus padres que te presten dinero o lo que sea. Tú libérate. Tus hijos, llévalos a la guardería y apárcalos allí en la guardería del Estado y tal. Que todo el mundo se libere de todo el mundo. Que nadie tenga... No me malinterpretéis. Yo no creo que deba haber una suerte como de... digamos, de chantaje, ¿no? De que se pueda hacer por lo típico que ocurría además en el contexto
revolución industrial, donde sí ciertamente había una gran parte de la población masculina que podía, digamos, hacer palanca económicamente, financieramente a las mujeres, ¿no? Pero es que eso es una consecuencia de la propia distribución del mercado laboral con respecto a los hombres que iban a las fábricas, etcétera, y ellos estaban allí trabajando y digamos que se les daba a cambio una suerte como de poder o de potestad a través de la cual ellos tenían la capacidad de decir si sus mujeres tenían cuentas en el banco o no, esto y lo otro, ¿no? Lo cual era también terrorífico. Entonces, yo no me refiero a eso, yo me refiero a lo que hemos mencionado aquí siempre de codependencia o interdependencia, que hay gente a la que le suena mejor un término que el otro, bueno, de eso tenemos que decidirlo todavía, pero bueno, codependencia, interdependencia, vamos a decir así, dependencia mutua, ¿no? Es decir, bueno, yo delego parte de mis cosas en ti, tú delegas parte de tus cosas en mí, colaboramos como comunidad, como familia, como pueblo, como todo eso, que es así como tenemos que regirnos, ¿no? Es la manera en la que funcionamos los seres humanos. Bien, al tratar de diluir eso a propósito, ¿qué es lo que queda cuando ya todo el mundo está aislado? Ya no dependes de tu marido no depende de ti, ni de sus padres, ni tú de los tuyos, ni de los hijos los dejas, como decía Winston Churchill, ¿no? Decía, de la cuna a la tumba, ¿no? El Estado te acompañará de la cuna a la tumba, es decir, naces en un hospital del Estado, vas a una guardería del Estado, de la guardería del Estado pasas al colegio del Estado, del colegio del Estado pasas al instituto del Estado y luego a la universidad del Estado para formarte, para hacer trabajos de funcionariado para el Estado. Trabajas para el Estado toda la vida, te ordeñan durante toda la vida y cuando ya tienes 65, 70, lo que sea, te dejan jubilarte y te puedes, los 5 años de salud que te queden, o los 2, o los 10, los que sea, un par de viajes del inserso del Estado y luego ya directamente pasas a una residencia de ancianos del Estado. Y ya está, ¿no? Así, esa es un poquito... O sea, una vida como esa y la vida de una gallina, por ejemplo, en una granja, prácticamente no hay diferencias sustanciales, ¿no? Podríamos decir así, a nivel experiencial y a nivel simbólico. Bueno, pues es un poquito esto, ¿no? La tendencia. Entonces, ya digo, por no irme ahora por las ramas, en esta disolución de identidad que se produce en este entorno urbano y totalmente estatalizado, totalmente intervenido, lo que queda después de esa disolución es la identificación con tribus urbanas, con ideologías, con lo que sea. Entonces, dentro de esa identificación, claro, salirte de ahí, antropológicamente, podríamos decir casi de manera evolutiva, para el ser humano, distanciarse de ese grupo, salirse de esa opinión, supondría la muerte, podríamos decir incluso, ¿no? O sea, sería la pérdida total. Oye, salirme de este grupo, renunciar a esto, o que me expulsen, o dejar de formar parte de aquello a lo que yo pertenezco, sería como de repente quedar en medio de la nada, ¿no? Sería el exilio, sería quedarse perdido por ahí, ¿no? Muy peligroso. Bueno, por eso, de ahí el miedo ese, ¿no? Bueno, hay algunos estudios por ahí de referencia, tengo por aquí apuntado el apego emocional a las creencias, de Fascio, creo que es 2007. Bueno, hay algunos estudios por ahí que hablan de cómo las creencias están entrelazadas con el sentido propio, el sentido identitario y el bienestar emocional de las personas y tal. Bien, luego podemos hablar, por ejemplo, aquí de factores psicológicos, ¿no? Uno de ellos, muy evidente, todo el mundo lo conocerá, es el famoso sesgo de confirmación, ¿no? Una de las principales razones psicológicas, podríamos decir, es de esto que estamos hablando, es nuestra tendencia a buscar y a valorar información que confirme nuestras creencias preexistentes, mientras ignoramos activamente los datos que la contradicen, ¿no? Los datos contradictorios con respecto a nuestras creencias. Este fenómeno, que es el conocido como sesgo de confirmación, refuerza nuestras opiniones, creando una especie de, vamos a llamarlo así, una burbuja cognitiva que nos protege del hecho de cuestionar nuestras ideas, porque al final siempre tenemos también a veces una suerte de pereza intelectual, ¿no? Que yo critico mucho a la gente, no por meter el dedo en el ojo, y no porque yo no lo tenga, pero esto que critico a veces, la pereza intelectual, me parece importante señalarlo porque, bueno, yo creo que hay que echarle un poquito de valor a las cosas, ¿no? Y dice, oye, no es que este libro me cuesta mucho, no lo leo. Bueno, pues entonces si nos vamos a regir, si vamos a hacer las cosas todo porque nos sea fácil y todo eso y tal, pues vamos a convertirnos en esto que se habla muchas veces, ¿no? De intercambiar libertad por seguridad, ¿no? Bueno, que me den todo hecho, sí, un poquito, en vez de comer y prepararme una comida rica y tal, que me den una pastilla que ya me incluya los nutrientes, el trabajo que me lo den todo listo, aunque tenga que estar allí 8, 9, 10 horas al día, mis 40 horas semanales, lo que sea, pero al menos que sea una cosa fija, que no tenga yo riesgo, tal, que me aseguren un pum, 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 y yo tirar así, facilito, ¿no? Todo como, bueno, como las vacas. Venga, me levanto por la mañana, vamos allí, me dan un poquito de paja, venga, que me saquen un poquito de leche y tal, no protestamos, y vamos tirando así. Oye, pero parece que hay vacas que no viven de esa manera y tal. Bueno, a mí no me quiero complicar la vida.
esa especie de vagancia, cuidado, ¿no? Porque es peligrosa. No digo, no digo que todo el mundo sea así, pero sí, todos conocemos a personas en nuestro entorno que tienen esa tendencia a, bueno, una especie como de desidia, ¿no? Una desidia es una cosa como de aceptar lo que hay y ya está, no cuestionar nada, una especie como de miedo, así. Y eso es lo peor que nos puede ocurrir, ¿eh? Yo creo, una de las peores cosas que nos puede ocurrir. Dar las cosas por hecho y de creer que no hay nada que hacer. Y a veces recibo algún comentario, no muchos, por suerte no muchos, pero sí que recibo unos cuantos diciendo, bueno, y no hay nada que hacer y total, sí, eso nunca va a cambiar, no creo. Bueno, pues entonces, como nunca va a cambiar, no hacemos nada, ¿no? O sea, aceptamos toda esta basura tal y como está, y ya está. Caemos en una suerte de nihilismo, no hacemos nada, bueno, al final como no va a cambiar, tienen mucho poder, nunca lo van a dar a torcer, la gente es idiota, la gente cree en la democracia, va a votar a este partido, luego al otro, estamos todos a bobas. Entonces, como no hay nada que hacer, me retiro y ya está. Bueno, pues en mi caso, en mi humilde caso digamos, de comunicador, de pensador, de lo que se quiera, como se quiera llamar, creador de contenido, que se dice en día o lo que sea, todas esas combinadas, me niego a eso. O sea, yo lo veo un poco más como pues dar la batalla, o sea, salir allá afuera, comentar las cosas y confrontar. Yo no tengo problema en hablar con quien sea, cuando sea, en todo contexto. Me gusta mucho, yo lo he dicho muchas veces, la cuestión de los modales y de la buena educación, etcétera. Creo que suaviza mucho las formas y hace mucho más probable que se puedan llevar esas conversaciones a buen término. Entonces, habiendo eso, pues hablar con quien sea, como sea, e intentar juntos, de manera, digamos, colaborativa y dialógica, llegar a pues, verdades, o al menos acercarnos un poco más a la verdad. Bueno, seguimos. Entonces, el sesgo de confirmación, está presente en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Desde la forma en la que elegimos, por ejemplo, nuestras fuentes de noticias, los periódicos que leemos, etcétera, las noticias que vemos, o los canales de YouTube que vemos, que hoy en día muchas veces nos informamos a través de otro tipo de redes, hasta cómo interpretamos pues, una conversación cotidiana, por ejemplo, con una persona que conozcamos. Hay un estudio que anoté aquí, que se había citado en National Geographic, que mostraba cómo las personas seleccionan la información que valida sus creencias sobre casi todos los temas, sobre la política, sobre la ciencia, sobre la moralidad, etcétera, reforzando siempre su visión del mundo. Nos da como gustito, nos da como calorcito, ¿no? Encontrar información que confirma un poco lo que ya pensamos, ¿no? Y esto lo podemos enlazar con, perdón, con el miedo a estar equivocados, ¿no? O sea, reconocer que estamos equivocados puede, vamos a decirlo así, ser una amenaza directa a nuestra autoestima. Es muy duro reconocer que te has equivocado, ¿no? Esto nos pasa incluso ya a nivel, vamos a decirlo así, sentimental o a nivel de pareja, ¿no? Es muy típico esto de que, oye, cuesta dar el brazo a torcer y decir, oye, mira, la he cagado, ¿no? La he pifiado, no fui suficientemente atento o atenta, no puse suficiente énfasis en esto, o me descuidé, o lo típico, ¿no? Me olvidé de un cumpleaños, lo que sea. Esto a veces en las relaciones ocurre, hay que ver por qué, no sé qué, pero cuesta, ¿no? Cuesta reconocer que uno se ha equivocado, porque al final parece que abre una puerta a que a partir de... Nos da la sensación, que no es cierto, porque al final requiere valentía hacerlo, pero siempre nos da la sensación de que es como si abriese una puerta a, al ser imperfectos, pues ir a cometer errores con más frecuencia y que se nos pueda reprochar, ¿no? Nos da miedo el reproche ese y tal. Bueno, yo creo que no es así. Yo creo que precisamente esa apertura y esa transparencia creo que es probablemente la fuente del éxito en las relaciones, etcétera. No quiero decir yo que sea yo nadie para dar consejos, pero bueno, de lo poquito que puedo ir sabiendo sobre eso o aprendiendo a nivel de relaciones humanas puramente, pero también sentimentales, tiene que ver un poco con esa especie de sinceridad, ¿no? Y de ¿cómo se dice? No me sale la palabra, esto que empieza por C. Complicidad. Vale, complicidad, esa sería una palabra bonita, que tiene mucho significado y que todos entendemos. Complicidad. Bien, pues conocer un poco cómo piensa el otro, bien por saber leerlo, pero con suerte que no haga falta saber leerlo, sino que te lo diga directamente, ¿no? Oye, pues me siento así, o este problema, o pienso esto y tal. Eso sería un poquito, yo creo que nadie puede negar, o muy poca gente puede negar que eso es un valor a tener en cuenta dentro de las relaciones humanas, sean sentimentales o sean de amistad o lo que sea. Bien, entonces hablamos de esto del miedo a estar equivocado, ¿no? Eso, que reconocer que estamos equivocados puede minar nuestra autoestima, admitir errores, eso te pone en una posición vulnerable, ¿no? Esto es esto de la vulnerabilidad. Y no siempre estamos dispuestos a mostrarnos vulnerables, especialmente eso en contextos como el de las relaciones sentimentales, pero también
contextos como los que tenemos hoy en día en redes sociales, etcétera, que también muchas veces vivimos nuestra vida mediada por la propia imagen pública que de nosotros hay ahí fuera. Claro, en esos contextos es muy difícil mostrarse uno vulnerable, ¿no? Siempre tendemos a mostrar nuestra mejor cara, solo subimos fotos cuando hay buena cara o hemos descansado bien, o cuando no tenemos granos, o con un filtro, o con no sé qué y tal, ¿no? Lo típico, que en las redes sociales vemos lo que vemos, el resto no se ve. Cuando la gente está sentada en el váter, en el tránsito entre la defecación y la limpieza, ahí no se saca nadie fotos, ¿verdad? No vemos nada de eso, ni vemos los malos olores en el día a día, ni vemos los vómitos cuando alguien tiene una enfermedad, ni vemos nada, ni vemos los ronquidos, ni la baba en la almohada, ni nada. Lo que vemos es la buena imagen de la gente y tal. Y tiene todo el sentido del mundo, lógicamente. Es una cuestión, digamos, de mercadotecnia. Tendemos a mostrar las cosas más atractivas y a vender una vida normalmente mejor de la que tenemos, con mayor o menor grado de transparencia, porque eso es un poco lo que nos... Bueno, es lo que se mueve en el mercado, ¿no? Al final, en el mercado de la imagen, ¿no? La moneda de cambio es esa especie de excelencia estética y tal, o sea que al final es eso en lo que nos movemos. Un ejemplo de esto pues, puede ser lo típico, ¿no? Que un funcionario, por ejemplo, que descubre un día, se da cuenta, ¿no?, de que su trabajo a lo mejor no solo no ha sido bueno, sino que por formar parte de un esquema extractivo, vamos a decir así, e injusto, su trabajo ha contribuido a perpetuar problemas sociales o hacerlos peores todavía, pues esa persona podría experimentar una crisis emocional, ¿no? Entonces llegamos a puntos, yo creo, donde hay mucha gente que niega la propia condición injusta de su trabajo, por ejemplo, o de su existencia, porque es muy duro darse cuenta de que lo que uno hace es una basura, ¿no? Esto lo podemos conectar, aunque bueno, tenía pensado mencionarlo más tarde, pero bueno, lo podemos conectar esto con el concepto de los bullshit jobs, ¿no? De David Graeber, que ya he mencionado. Bullshit jobs, trabajos de mierda, creo que se tradujo al español así, como trabajos de mierda. El concepto más famoso es bullshit jobs, ¿no? David Graeber, este antropólogo, anarquista, fallecido, tristemente fallecido, bastante joven, que, bueno, era muy famoso, muy mainstream, ¿no? Quizás el antropólogo más famoso del mundo, me atrevería a decir, y bueno, tenía libros, pues, lógicamente, de gran alcance, con un gran calado. Son esos trabajos que ya no solo muchas personas, ya no solo trabajos cuyas personas que los llevan a cabo sienten que carecen de un propósito real, sino que estructuralmente o analíticamente, vamos a decir así, económicamente o sociológicamente, podríamos aseverar que sus trabajos no valen para nada. Entonces estamos siempre hablando de cargos intermedios, managerial positions, como cargos, posiciones de estas como de llevar a personal, o de un carguito intermedio que conecta esta oficina con esta otra. Una gran parte del funcionariado, lógicamente, sí, no, o sea, también son funcionarios las enfermeras y lo tal. Vale, si no hubiese estado, este estado en ausencia de estado, las personas que actúan como médicos, como enfermeras, etcétera, lo harían igualmente, pero en otras condiciones. En lugar de pagarle a un pastor intermediario y luego el pastor que le pague a esas enfermeras, les pagaría a esos pastores y a esas enfermeras. Perdón, en lugar de pagarle a un pastor, que luego ese pastor le pague a enfermeras y doctores, se le pagaría a enfermeras y doctores directamente, ¿no? Sin el intermediario. Entonces esas personas seguirían trabajando. Quienes no seguirían trabajando son la administración, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las oficinas de recaudación, etcétera, las propias oficinas de administración de esas oficinas de recaudación y todas esas duplicidades y cosas intermedias que hay de oficina del tal, oficina del cual, oficina de esto, del otro, que ya sabemos que son cargos que se siguen creando para crear una suerte de, digamos así, de clientela y al mismo tiempo de rehenes, ¿no? Son rehenes que, lógicamente, siempre van a votar. No solo van a votar, sino que van a votar y van a votar a partidos que, por supuesto, no promulguen la desaparición del propio sistema burocrático o de su trabajo, etcétera, ¿no? Ninguna de esas personas va a decir, mira, me acabo de dar cuenta que estoy trabajando para el enemigo, así que quiero que me quitéis mi trabajo y mi salario, que es en muchas ocasiones de media el doble que el del sector privado, y quiero que, que sencillamente cerréis mi oficina, que me quitéis mi trabajo, que me quitéis todas las prebendas que tengo, que me quitéis mi capacidad de
tener opción de tener salud pública o salud privada, que me quitéis todos los privilegios que tengo y sencillamente buscarme la vida. Nadie ha dicho eso nunca. Entonces, como no lo van a hacer, pues van creando rehenes, del mismo modo que han creado rehenes con la cuestión del sistema de pensiones, ¿no? Con la puñetera seguridad social, ya desde el tiempos de Otto von Bismarck, pues lógicamente es una estafa, una de las mayores estafas, si no la mayor estafa de la historia de la humanidad, donde pues se convierten en rehenes, a millones de personas en edad de trabajar, tienen que pagar impuestos. Se vendió como una especie de hucha, no existe eso. Esas personas tienen que en la edad laboral que están trabajando perfectamente sanas, tienen que pagar unos impuestos para mantener a unas personas que arbitrariamente a los 65 años o 63 o 67, lo que sea, pero arbitrariamente a una edad dejan de trabajar y pasan a estar jubiladas. Se vende todo de tal modo que se manipula a la gente para pensar que es una suerte como de conquista social o lo que sea, cuando realmente no solo es un engaño, sino que es de repente tener millones de rehenes que, en lugar de haber contado con su propio dinero durante el tiempo en el cual estaban trabajando y produciendo, ahorrarlo y por tanto dejar de estar totalmente libres cuando sean mayores, pues por la propia acumulación, por el propio ahorro y por la propia colaboración con su entorno más cercano, pues lo típico de los hijos, los nietos, los sobrinos, etcétera, que siempre te cuidan y te echan una mano, sobre todo si tú has sido capaz de acumular, digamos, un poquito de dinero, de ahorros, algo que puedas intercambiar con ellos. Pues no, se te hace depender totalmente de un Estado que te va a dar esas pensiones y te va a cuidar, entre comillas, bajo la condición de que le votes y bajo la condición de que millones de personas sigan trabajando por salarios de mierda para las grandes corporaciones o para el Estado en forma de funcionariado, ¿no? Entonces ahí tenemos una vez más esa coalición entre el Estado y las grandes corporaciones, volviendo rehenes prácticamente a toda la población, a la gente que trabaja para esas grandes empresas, a los funcionarios y, por supuesto, a los pensionistas. De esta manera, por supuesto, es imposible, prácticamente imposible, que cuando muy poca gente sabe esto que acabo de mencionar, vaya a cambiar el sistema en ningún caso, ¿no? La mayor parte de esta gente sencillamente lo único que quiere es que le suban un poquito la pensión o que le suban un poquito el sueldo, lo que sea, y ya está. El sábado o el domingo ir a ver el partido de fútbol, ver un poquito Netflix y a dormir, que mañana hay que ir a la oficina. Y así estamos, seguimos, ¿no? Pues es lo que hay, poquito a poco, pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades vamos añadiendo nuestro granito de arena y a ver si vamos consiguiendo que las cosas vayan un poquito mejor. Bueno, es muy difícil, pero lo vamos intentando. Nada, que me voy por las ramas, estábamos con los bullshit jobs, lo estábamos relacionando con eso, ¿no? Con los bullshit jobs de David Graeber, conceptazo de trabajos de mierda, trabajos totalmente inútiles que lo único que hacen es apuntalar de algún modo este sistema penoso que tenemos y dotarlo muchas veces como de legitimidad y de, bueno, un cargo intermedio que tiene una responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Lo que eres es un cara dura, ir un payaso, eso es lo que eres. Bueno, este miedo está relacionado también con nuestra percepción de competencia. Por ejemplo, ¿no? Cambiar de opinión puede percibirse como una debilidad, como si tuviésemos esa tendencia a ser incompetentes, ¿no? Cuando en realidad es una señal de inteligencia y de apertura. Que esto hay que verlo también. Duele mucho cambiar de opinión, pero sienta muy bien. Cuando aprendes a cambiar de opinión, qué bien sienta. Dice, oye, me la envaino y digo, oye, estaba equivocado. No tenía ni idea sobre este tema en concreto, voy a cambiar de opinión, lo acepto. Me abro a esto y pum. Ideal. Pero no, a veces se nos vende como si fuera una especie de debilidad y de tal, para nada. Bueno, otros factores que podemos mencionar son, por ejemplo, factores sociales, ¿no? La pertenencia al grupo, ya lo hemos ido mencionando un poquito por encima. Nuestras opiniones no solo nos definen como individuos, sino también como miembros de un grupo. Cambiar de opinión puede interpretarse, incluso, vamos a decirlo así, antropológicamente, como un acto de traición hacia ese grupo al que pertenecemos, lo cual puede llevar a la exclusión o al rechazo social. Pero es que esto ocurre, o sea, podemos imaginarlo incluso en contextos urbanos o de tribu urbana o de ideología o lo que sea. Este fenómeno es especialmente evidente en contextos polarizados, ¿no? Como por ejemplo debates políticos, religiosos también. Cada vez menos, yo creo que hay en cierto modo hay cada vez menos gente religiosa, al menos en los entornos así, en los contextos de los que hablamos aquí, en esos entornos donde el cambio de postura puede implicar un alto coste social, ¿no? Y luego, pues eso, ligado con esto, la pérdida de vínculos sociales, ¿no? Muchas de nuestras actividades, por ejemplo, y relaciones sociales están construidas alrededor de estas propias creencias. Cambiar de opinión
puede alterar esas dinámicas, llevándonos, por ejemplo, a perder amistades o conexiones importantes. O sea, un ejemplo, si tú vas siempre a las comidas de las juventudes del PP y luego vas a manifestaciones del PP no creo que haya muchas, pero bueno, sí, vas a protestar a Ferraz o vas a las juventudes del PP o al meeting del PP o las comidas de no sé qué, o ¿cómo se llamaba esto? Aquello de Aznar, la asociación esa, aquello de... me sale Facua, ¿no? Facua es lo otro, lo de la Asociación de Consumidores y tal. ¿Cómo se llamaba aquello de Aznar, hombre? Bueno, aquella cosa, ¿no? Aquella cosa que era así como del PP, una especie como de think tank, así de medio conservador, medio socialdemócrata, medio bueno, el PP, ya sabéis que es el partido socialista de color azul, básicamente. Pero bueno, formas parte así de así de esos cayetanos, y vas así con el pelito y el chalequito y los pantalones de pinzas color crema y tal, color beige. Claro, de repente cambiar de opinión, es que de repente te sales de todo eso, ¿no? De repente pierdes todo eso, pierdes el acceso a todo eso, y ya no solo eso, sino que dejas de regentar esos sitios. Otro ejemplo, también así, muy evidente. Si siempre vas a las manifestaciones feministas, manifestación del 8M, manifestación de Podemos en no sé dónde, de Sumar en no sé qué, manifestación de tal, y formas parte de esa especie como de masa cultural que forma parte de una corriente identitaria, ¿no? Que es todo el feminismo, o más ampliado a todo lo que tiene que ver con las corrientes puramente queer o de estudios de género o formas parte de todo eso, genial, pero te identificas con eso, o sea, tu vida, tu identidad, parte de eso. ¿Qué eres? Soy Mario, queer, o soy Mario, feminista, tal, o soy Juana, ¿qué eres? Soy Juana, feminista y enfermera, imagínate. Cuando tú te identificas con esa manera de pensar, te identificas con una, digamos, un grupo sociológico como ese, un grupo ideológico como ese, de pronto salirte de eso supone que dejes de ir a esas manifestaciones, por ejemplo, y de ver a la gente a la que normalmente veías, que dejes de ir a los mismos bares o las asociaciones o las, yo qué sé, las clases de lo que fuese, las que estuvieses yendo donde había gente de tu misma cuerda ideológica, supone Entonces, al final pierdes, o sea, puedes perder amistades verdaderamente, puede tener un coste social, un coste de grupo tremendo. De repente supondría una suerte de aislamiento, ¿no? Entonces muchas veces están creadas esas cuestiones como para amalgamar a esas personas que ya venían de antes diluidas, ¿no? ¿A qué pertenezco? No pertenezco a nada. Odio a mis padres, no están nunca en casa, están siempre trabajando, me voy criando en este barrio de mierda, no conozco a mis vecinos, jugar en el parque es peligroso, estamos todos diluidos, aislados, estoy en la habitación viendo la tele, no pertenezco a nada, tal. ¡Oh! Ideología, me voy a unir a esta ideología, sí pertenezco a algo y siento que formo parte de un grupo y me siento bien y calentito o calentita y arropado y tal. Vamos allá. Te unes a eso, claro, salirte de ahí, madre mía, claro, requiere un valor, un coraje, digamos, así, sí, una fuerza psicológica tremenda, ¿no? Bien, ¿qué más factores puede haber? Vamos a mencionar factores profesionales, ¿no? Por ejemplo, la consistencia, ¿no? En la trayectoria académica. En el ámbito académico, por ejemplo, la consistencia en nuestras ideas, las ideas que vamos desarrollando de manera académica, por ejemplo, un profesor que esté estudiando en la universidad o haciendo investigación o dando clase que esté dando clase a la vez que investiga, etcétera. La consistencia en esas ideas va a ser valorada como una suerte de signo de rigor, ¿no? Como una especie de corpus que va desarrollando y que la gente va a apreciar como algo que tiene una consistencia, una credibilidad, ¿no? Cambiar de postura podría interpretarse como una señal de eso, de inconsistencia, una falta de seriedad, afectando a la reputación profesional, en este caso, aunque sea del ámbito académico, ¿no? A la reputación académica o profesional. Por ejemplo, un economista keynesiano, vamos a decirlo así, que de repente descubra, porque no, bueno, sí que se estudiará, pero hay que ver de aquella manera, porque a mí por lo que me ha contado la gente que estudia economía, hay unos sesgos tremendos, me pasó a mí también estudiando filosofía, que es tremendo, ¿no? O sea, te dan lo que ellos quieren y las partes que no quieren que tú sepas, sí te las dan para que nadie pueda decir, oye, es que ni lo mencionas. Sí, se menciona, pero en una esquinita, hay un momentito, una clase y tal. Cuidado que te pongas a expresarte sobre eso o a explayarte sobre eso en el examen, porque te lo van a evaluar con un 5 o menos. Entonces... pues eso, por ejemplo, si un economista keynesiano de repente adopta posturas, pues vamos a decir, opuestas, ¿no? del entorno, por ejemplo, de la economía austriaca, podría enfrentarse de repente a un desprestigio total, ¿no? en su círculo académico. Le dirán, bueno, pero ¿a dónde te has ido? Te has ido a las antípodas, te has ido con
te has ido con el enemigo, te has ido con la fuerza, con el enemigo, con el diablo, ¿no? Con la oscuridad. Tengo aquí apuntado los saltos, no sé cómo se dice en español, los saltos de paradigma en ciencia, Paradigm Shifts in Science de Kuhn, 1962, como texto donde se habla de la resistencia al cambio dentro de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Se habla de todo lo que tiene que ver con, ya no solo epistemología, sino más bien como filosofía de la ciencia y con la manera de abordar, bueno, qué es la ciencia en sí, cómo se producen los cambios de paradigma. Aquí hemos mencionado muchas veces a Feyerabend, hemos mencionado a Kuhn, precisamente, que lo acabo de citar aquí y tal. Bueno, hay distintas aproximaciones a lo que supone, a lo que tiene que ver con la ciencia y con los cambios de paradigma, ¿no? Que a veces se producen poco a poco, hasta que, digamos, es irremediable aceptar ese cambio de paradigma. También está la aproximación esta de Kuhn, a partir de la cual el statu quo científico muchas veces seguirían siendo teorías, pero serían las teorías que todavía no se ha conseguido falsar. Y siempre estaría eso abierto a que se pudiesen falsar y que por tanto se produzca una suerte de cambio de paradigma, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que es la mecánica cuántica, la teoría cuántica y la de la relatividad, hay partes donde no consiguen casarlas, están buscando una suerte de teoría del todo, que las puedan casar, que puedan ponerse de acuerdo y tal. Si en algún momento encontrasen una manera de unirlas, etcétera, pues la gente, y funciona, digamos, pues de pronto la comunidad científica no tendría más remedio que adherirse a esa nueva configuración que permita, pues, digamos, casar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, ¿no? Pues así es como funcionaría. Bueno, son las distintas aproximaciones que hay, lo que tiene que ver con los paradigmas en ciencia y tal. Pero vamos, que lo que estábamos hablando es de esa resistencia al cambio, ¿no? Estructural en general, en ciencia y en lo académico en general. Una resistencia al cambio. Bueno, ya no digamos a nivel de seguridad laboral, por ejemplo. Seguridad laboral no en el sentido de ponerse un casco para que no te caiga una piedra, ¿no? Sino en seguridad laboral en el sentido de no perder tu trabajo. En profesiones ideológicamente cargadas, como, bueno, la política, por ejemplo, pero el periodismo, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el periodismo, cambiar de opinión puede ser visto como una amenaza a la propia estabilidad laboral. O sea, la conformidad ideológica se convierte dentro del periodismo, por ejemplo, en una herramienta de supervivencia. Si tú eres una persona que trabaja a veces en La Sexta, a veces en la SER, a veces en no sé qué tal, o trabajas en esa órbita, como de pronto cambies de ideas o tengas la tendencia a escribir, digamos, artículos en tu entorno privado, en tu propio blog o lo que sea, que vayan muy en contra de la línea ideológica progresista woke de esos términos, de esos medios, por ejemplo, pues seguramente vayas a tener problemas. Si escribes siempre en no sé, en el ABC o en ¿cómo se llama? En la Gaceta o en estos otros periódicos así como más de derecha sociológica y tal, te va a costar mucho, primero, acceder a esos otros medios, tipo La Sexta, La SER, El País y tal, como que si te pones a escribir de repente a favor de cosas que defienda esa especie de izquierda sociológica, no creo que lo vayan a ver muy bien dentro de tu entorno, ¿no? Más de conservadores del ABC, etc. Bueno, pues esa conformidad ideológica se convierte en una herramienta de supervivencia para ti, para mantenerte, pues, dentro de ese trabajo que tengas y tal. Bien, ¿qué tengo más por aquí apuntado? Bueno, aquí se podría uno extender mucho. Hay estudios psicológicos, investigaciones que demuestran, pues, lo que hablábamos antes de los sesgos, ¿no? Que las personas tienden a descartar esa información que contradice sus creencias y aceptar sin cuestionar sin cuestionar lo que las confirma, digamos. En el proceso, ese proceso cognitivo refuerza creencias preexistentes y dificulta el cambio de opinión. Una cosa más por la que decíamos que esto se produce, ¿no? Que lo dificulta. En medios de comunicación, bueno, esto ya lo mencioné, pero básicamente lo que ocurre con el periodismo ocurre en general con todo lo que tiene que ver con vamos a decir así, las figuras públicas, ¿no? Con el espacio público. Al cambiar de opinión sobre un tema controvertido, produce una suerte como de desconfianza, tanto de la audiencia en general, por ejemplo, que te seguía, como de la nueva audiencia a la que tienes que ir, ¿no? Ese fenómeno se ve en las dinámicas sociales y profesionales y produce una especie de inmovilismo ideológico, podríamos decir, ¿no? O sea, me cuesta mucho cambiar, o sea, me cuesta mucho salirme de ahí y tal.
Otro elemento es el aislamiento social, ¿no? Como consecuencia. Bueno, esto lo hemos mencionado antes por encima. O sea, el cambiar de postura política, por ejemplo, algo tan polarizado como hoy en día que es la política, ¿no? La ideología y tal, produce dos cosas, que esto no lo hemos mencionado antes. Por un lado, te puede suponer el rechazo del grupo anterior al que tú pertenecías, porque te va a llamar traidor o traidora, lo que sea. Oye, te has salido de esto, antes creías en esto y tal, y ahora de repente te has pasado al otro, te vas a llamar traidor. Y va a haber una suerte de... va a haber como reticencias a aceptarte por parte del nuevo grupo. Va a haber como la sospecha de, bueno, esta persona, este es un renegado, una persona que viene así de otro entorno, a ver qué nos trae, ¿no? Porque que haya cambiado tan de golpe, sospechoso, ¿no? No es puro como nosotros. El círculo nuevo, ese círculo nuevo que te recibe, o teóricamente te recibiría, también desconfiaría, ¿no? De esa persona que llega con un historial diferente, podríamos decir. Alguien que abandona una ideología radical, ¿no? Por ejemplo, puede ser visto como un traidor por el grupo original, insisto, y como sospechoso por el grupo nuevo al que llegue. Eso es muy difícil cambiar de opinión en ese sentido, porque sociológicamente, una vez más, aparecen trabas. Claro, luego puede haber factores antropológicos, ¿no? Y psicológicos dentro de todo esto, que esto es un tema chulísimo. La amenaza de la supervivencia grupal, digamos. Cabe suponer, porque se va viendo en los libros de antropología y tal, que en las sociedades primitivas la cohesión del grupo era algo esencial para la supervivencia. Alguien que cambiase ideas o que cuestionara las normas del grupo ponía en peligro, vamos a decirlo así, la estabilidad colectiva. Uno cuando tiene una comunidad pequeña que conoce bien, no puede, ni le sale de dentro ya, en definitiva, pero no puede o no debe ser demasiado disruptivo. Los cambios se producen de manera un poco más paulatina, con más, digamos, consensos y precisamente pues pidiendo opinión o teniendo en cuenta la opinión de toda la gente o casi toda la gente, precisamente porque están a tu alcance y precisamente porque son abarcables, porque es gente que está cerca de ti y les puedes pedir opinión o te puedes interesar por lo que les interesa a esas personas, ¿no? Precisamente por el tamaño ese. Entonces ser demasiado disruptivo, ser demasiado innovador sí, sobre todo disruptivo, ¿no? Algo que cambie tanto las cosas de golpe podría hacer peligrar la estabilidad de ese grupo, ¿no? Y yo creo que ese instinto persiste hoy en día en cierto modo, porque eso yo creo que es lo que lleva a que las personas perciban ese cambio de ideas en general como una suerte de amenaza grupal. Digo, coño, es que si cambio de opinión muy, muy pronto, o hago cambiar a mi grupo de opinión muy pronto y tal, imagínate que cambias de opinión sobre algo y tu grupo de amigos sigue pensando de una manera distinta, ¿no? Claro, ser el primero que llega ahí, oye chicos, yo cambié de opinión sobre esto, opino más que tal, da como vergüenza, se van a reír de ti, o a lo mejor hacen un poquito ahí de lobby y te ponen un mote, el que cambió de opinión, el que piensa esto ahora, tal. Es chungo, es chungo. Y pensad en vuestro grupo de WhatsApp que más uséis, el de vuestros amigos o amigas. Imaginad llegar con una nueva opinión ahí, con una patata caliente, pum, y soltarla ahí. Sería difícil, ¿no? Sería difícil. Todos tenemos amigos que sí que nos aceptarían o nos escucharían, oye, me parece interesante y tal. Bien, ojalá sea así. Pero sabemos que cuesta, ¿no? O sea, el propio hecho de imaginarlo dice uno, es que claro, igual se ríen de ti, te ponen un mote o se ríen de tu nueva propuesta y tal. Cuidado porque no es tan fácil, no es tan fácil. Luego dentro de la propia psicología evolutiva se puede decir, hace poco hemos mencionado el libro de David Bass, ¿no? De psicología evolutiva, la evolución del deseo, ¿no? La evolución del deseo, un libro muy interesante con ese estudio, creo que eran 37 culturas distintas, ¿no? Más de 10.000 individuos y tal. Bueno, un libro muy interesante. Muy interesante. Estuvimos hablando de ese libro de psicología evolutiva recientemente. Y bueno, podríamos decir que estamos diseñados para buscar la validación del grupo, ¿no? Ya que en el pasado esa validación podría incrementar nuestras posibilidades de sobrevivir, nuestras posibilidades de encontrar una pareja que quiera tener descendencia con nosotros, de que la gente te respete, que te vayan bien las cosas, en definitiva, ¿no? Es la validación del grupo. Necesitamos esa validación. Hay gente que desarrolla una suerte de hipertrofia de la necesidad de validación, es decir, de repente necesitan mucha validación y pues a lo mejor quizás me ocurra a mí en el sentido de tener que de decir, bueno, voy a tomarme la molestia de dedicar gran parte de mi vida, si no toda,
al aprendizaje de determinados temas, a su digestión y a su explicación y puesta a disposición de la gente, ¿no? Como en ese elemento público o publicitario o de comunicación, como lo queráis llamar, de esto que tiene que ver con los podcasts, con YouTube y con todo eso. A veces lo hablaba también con mi amigo René, como a veces hay esa tendencia, ¿no? A sacar las cosas ahí fuera, a sacar esas ideas, a confrontar con otras personas y que, bueno, quizás dentro de esa tendencia a sacar las cosas ahí fuera y confrontar y llegar a más gente y puede haber algún otro tipo de cosilla, ¿no? Que haya por ahí. Pero bueno, eso es un tema así más anecdótico, otra cosa. Las razones por las que sean, da igual. Esto me lleva a pensar, solo por meter ahí un paréntesis rápido, la cuestión aquella de si es posible ser totalmente digamos, desinteresado, ¿no? A propósito, por ejemplo, del caso de Teresa de Calcuta. Se decía, no sé dónde lo leí esto, no sé si lo leí, no sé, no me acuerdo, no sé dónde lo leí, pero bueno, imaginad, Teresa de Calcuta está en su casa, antes de haber liado toda la que lió en Calcuta con los niños, con la lepra y todo eso, y está viendo imágenes, por ejemplo, que le llegan de pues la situación en la India, la situación en Calcuta, niños leprosos en la calle, con las pieles ahí cayendo y tal. Ella de pronto va para allá. ¿Por qué va para allá? Claro, habrá quien diga que va porque, bueno, pues eso, una santa, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, la acabaron pontificando o santificando. Ahora me pilláis ahí con la terminología. Bueno, Santa Teresa de Calcuta, ¿no? La hicieron santa. En todo caso, pues bueno, va para allí, dedica su vida a tal, hace esa organización, coordina a todas esas monjas que van ayudando, que no sé qué. Claro, habrá quien diga que lo que hizo fue un acto egoísta, pues ella estaba mejor yendo allí a ayudar a esos niños leprosos que en su casa. Es decir, estando en casa y viendo los vídeos o teniendo constancia por el periódico, lo que sea, de que había niños sufriendo, que tenían lepra en Calcuta, una vez lo sabe, sufre tanto que estaría peor en casa, sin hacer nada para mejorarlo, que yendo allí y mejorándolo. Por tanto, sería un acto egoísta en el fondo, si lo pensáis. Una cosa interesantísima a nivel filosófico. Entonces, ¿se puede no ser egoísta? ¿Puede haber alguno de los actos que hagamos que no sea egoísta? ¿O lo mejor a lo que podemos optar es a hacer actos que, siendo egoístas, hacen algo por los demás? Tratar de combinar las dos cosas. Hay gente que dice, esto no lo digo yo, pero en el entorno, por ejemplo, de la economía austriaca, hay gente que dice que eso es lo que hace el mercado, ¿no? Que de manera egoísta, tú abres una tienda de barras de pan, tú pones el esfuerzo de hacer el pan, no sé qué, no sé cuánto, tal, y que si la gente, todo esto en un entorno totalmente de libertad, lógicamente un entorno anárquico, si tú te pones a vender ese pan en un entorno de libertad, tú la harina la has conseguido por medios legítimos y todo es voluntario, todo está bien, tú vendes ese pan, la gente lo intercambia y aquello que te den al cambio del pan, bien sean otros bienes, bien sea algo intermedio como dinero, oro o lo que sea, aquello que te dan tú lo valoras más que la barra de pan que le das a esas personas, porque has producido muchas y no necesitas tantas barras de pan. Y las personas que te dieron ese dinero o esos otros bienes, no sé, lechugas o una corbata, lo que sea, valora más tu barra de pan que aquello que te han dado. De algún modo, las dos personas ganarían, en teoría, ¿no? Eso sería en una suerte de intercambio, ya sea con elementos intermedios como Bitcoin o oro o lo que sea. Eso sería un intercambio libre. Todo esto en la teoría, lógicamente. Y se produciría una suerte de ganancia mágica, donde las dos personas sienten que han ganado. Tú valoras más ese dinero que te han dado que la propia barra que le has dado, y la persona valora más la barra que lo que te ha dado. Los dos sienten que ganan, pero no se ha producido nada nuevo. Sencillamente sigue habiendo en el mundo, por un lado, una moneda y por el otro, la barra de pan, solo que ha cambiado de manos, y los dos subjetivamente sienten que han ganado. Eso es un tema curiosísimo y que hay que, lógicamente, seguir estudiando, ¿no? Bien, joder, nos vamos por la rama, ¿eh? Empezamos aquí a derivar así en plan filosofía y nos vamos. Bueno, eso, psicología evolutiva, es lo que estaba mencionando, David Bass y todo el tema. Los disidentes dentro de una tribu podían, por ejemplo, ser expulsados y dejados a merced de los peligros externos, de otras comunidades o de guerras o de gente, digamos, gente peligrosa para ellos. Y ese miedo a la exclusión todavía podría estar influyendo en nuestras decisiones. Nosotros necesitamos esa pertenencia pertenencia a la comunidad.
Bueno, luego el sesgo de confirmación ya lo hemos mencionado antes, tendemos a buscar información que confirme nuestras creencias y tal. Luego hay una suerte de disonancia cognitiva también, que esto es muy interesante dentro de lo que tiene que ver con todo el campo antropológico, psicológico, que es que cuando alguien enfrenta una situación que contradice sus creencias, experimenta una suerte de incomodidad psicológica que normalmente intenta resolver justificando sus ideas previas en lugar de abandonarlas. Esto lo vemos muchas veces en esta suerte de entrevistas que hacen tanto personas, digamos a decirlo así, de la derecha sociológica como de la izquierda sociológica a gente por la calle, que se lo hacen como para pillar, ¿no? Y les ponen un brete, ¿no? Pues lo típico, eso lo hacían mucho algunos así de la SER y tal, que se iban por la calle y entrevistaban como a gente digamos, de la derecha sociológica, más conservadores, y los ponían en un brete con algunas preguntas. Y hoy en día pues lo hacía así otra gente como... ¿cómo es este? Bueno, uno sería el Roma Gallardo y otro sería, no me acuerdo cómo se llama este otro chico que tiene así barba. Es algo como YouTube. Bueno, hay un chico ahora que es como muy famoso que también va por la calle e intenta poner en un brete a gente, digamos, de la izquierda sociológica y tal, ¿no? Bueno, claro, hacen una suerte de casi como, digamos, de silogismos rápidamente para llevar a la persona a arrinconarla en un punto, lo cual no tiene nada de malo, cuidado que yo no lo critico, tanto cuando lo hacía eso, cuando lo hacían así periodistas de la izquierda sociológica como cuando lo hacen estos, los van arrinconando hacia un sitio y tal, y luego hacen, pues sí, una suerte como de reducción al absurdo, donde a las otras personas, pues las otras personas se quedan sin argumentos, lógicamente, ¿no? Dicen, bueno, pues es que claro, no sé cómo defender esto, no sé cómo defender al mismo tiempo que por un lado tal y por otro lado cual. Entonces acaban justificando sus ideas de maneras totalmente locas, loquísimas, que eso es lo que les da luego contenido, claro, a estas personas para subir vídeos. Claro, ver a esas personas tan arrinconadas para alguna gente es muy divertido. Yo lo paso fatal, yo lo reconozco. Yo lo paso muy mal viendo a la gente, digamos, sin salida, sin escapatoria. Hay gente que es más sádica, hay gente a la que le gusta arrinconar a la gente, que le gusta a la gente pasándolo mal y tal. A mí no me gusta porque además me ocurre una cosa. Creo que, en parte, creo que lo sé hacer, o sea, sabría hacerlo con gente, pero lo que ocurre es que así normalmente no llegas al cambio de opinión, no llegas nunca a modificar la opinión no llegas a profundizar en la persona, no consigues que la gente se abre, la gente sencillamente se cierra, lo pasa mal, llora, y no solo eso, sino que va a asociar una emoción negativa con aquella información que le hayas dado. Entonces, arrinconar a alguien y machacarlo normalmente no hace que cambien de opinión. Sencillamente hace que se enroquen y que cojan como mucha más rabia y se entierren más todavía en sus ideas, ¿no? Entonces yo, no sé, yo abogo más, como podéis ver en general mis vídeos, mis redes sociales y tal, por una cosa un poco más abierta digamos, de proponer una serie de cosas y que sea la propia gente la que va llegando yo a veces doy cosas masticadas, no me malinterpretéis, lógicamente las doy masticadas, pero muchas veces intento, creo, no digo que lo haga bien, es lo que lo intento, plantear una serie de cosas, hacer una suerte de preguntas, sí, de preguntas o de planteamientos suficientemente abiertos, pero al mismo tiempo incisivos, como para que la propia gente vaya llegando a sus conclusiones y entre comillas no les quede más remedio que decir, coño, pues la verdad, como el vídeo aquel, ¿no? Del diario de Patricia. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Que no quede más remedio que llegar a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es mucho más fácil porque le das a la gente la capacidad de que ellos mismos lleguen a esas conclusiones sin tener que avergonzarse, ¿no? Si tú, para que alguien cambie de opinión, le pides que se desnude, que se fustigue, que se arrodille, que diga, ay, sí, me he equivocado siempre, perdón, me fustigo, soy malo, he sido malo, he pecado. Si haces eso, nadie lo va a hacer. Ahora, si le dices, tengo esta información, dime qué opinas, te considero una persona igual de inteligente que yo, te considero una persona igual de digna que yo, sencillamente tienes otros puntos de vista, yo tengo estos otros, vamos a intentar combinarlos y dime si ves más o menos por dónde voy y tal. Tú al tratar a esa persona de tú a tú, para empezar está mucho más, va a ser mucho más propensa a escucharte y a prestarte atención. Y luego, sabiendo que tú entiendes que esa persona es igual de inteligente que tú y que puede, que es tan inteligente incluso que le condonarías o apreciarías positivamente que cambiase de opinión, claro, de repente le estás abriendo una puerta a esa persona para decir, bueno, pues venga, voy a escucharlo y tal. Es mucho más probable que una persona cambie de opinión cuando tratas así, digamos, con respeto y de tú a una persona, que cuando tratas de aplastarla. Aplastarla normalmente no funciona. Puede funcionar para las visitas, puede funcionar para la gente que ya está de tu bando, para que diga, ¡buah, qué fuerza dialéctica!, ¿no? Cómo ha aplastado a esa persona. Puede ser divertido, un debate, una cosa,
Pero normalmente no llegas a la gente de la misma manera. Yo creo que normalmente el rage bait y todo esto no puede funcionar para las visitas, pero no para el cambio de opinión. El cambio de opinión es una cosa que yo creo que tiene que ser un poco más dulce, ¿no? Los típicos, las moscas, es una metáfora un poco mala porque no vamos a llamar moscas a la gente que no piensa como nosotros, pero las moscas uno las atrae con miel, no a golpes, ¿no? Sinceramente, yo creo que es mucho mejor llegar a la gente, a las mentes de las personas o al corazón de las personas. Pero no, ya digo, no es cuestión de, te voy a convencer, ¿no? El tema es de convencerte, de hacerte cambiar de opinión, de llevarte al huerto. No se trata de eso, se trata de, mira, yo pienso así y si alguna vez veo una idea que me convence más, me cambio, no pasa nada. O sea, en ese sentido, no creo que haya que tener una especie de dogmatismo. Esto es lo que creo ahora y yo te lo transmito. Si te convence igual que a mí, venga, nos unimos y vamos a tirar para adelante a ver por dónde vamos. Pero ya está, no es cuestión de, no, te convenzco porque te quiero convencer, porque lo que yo digo a misa es la única verdad en el mundo. No, sencillamente yo pongo lo mío encima de la mesa, pon lo tuyo y vemos a ver qué queda. Porque ya está, ahí no hay... Pero tratando a las personas de tú a tú, ¿no? Como un igual, ¿no? Como una persona también inteligente y capaz, porque va a ser la única manera de que abra la puerta. Es que si no, va a cerrar la puerta, sí, le puedes quemar la casa, lo puedes tirar una bomba y soplar como el lobo y reventarlo, pero no vas a llegar a esa persona. Sencillamente se va a enrocar todavía más, lo va a pasar muy mal y te va a odiar, además, y va a odiar todo lo que tenga que ver con aquello que has dicho. O sea que no creo yo que sea una muy buena estrategia para que se produzca un cambio, digamos, ideológico, sociológico. Y bueno, claro, esto tiene unas implicaciones modernas también interesantes en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, esta dinámica que comentamos se ve reforzada por los algoritmos, ¿no? Que muestran contenido normalmente acorde a nuestras creencias, que tienen que ver con las cosas que ya hemos visitado, con las cosas que pensamos, con las cosas que creemos y tal, creando esa especie de cámaras de eco o de burbujas, pues que son tan peligrosas en el fondo, ¿no? Que bueno, con un poquito no pasa nada si tienes las cosas claras, pero sí que son peligrosas esas cámaras de eco. Sí, la verdad es que sí, yo creo que es interesante confrontar a gente de todo orden, leer libros de todo tipo y tal, porque si no, claro, acabas cayendo en una especie de dogmatismo y sobre todo que no entra aire, ¿no? Se vuelve uno como rancio. Le pasa a mucha gente, también muchos intelectuales y tal, que acaban leyendo mucho solo de lo suyo y acaba oliendo a cerrado ahí. Se les ve ya un poco como casposos, un poco como asquerosillos, ya así. Ya digo, de todo el arco ideológico, ¿eh? Pero acaba siendo un poco como, venga, abre la ventana ya un poquito, airea la habitación, léete un libro de algo que no sea lo tuyo, porque ya huele un poquito a cerrado y tal, ¿no? Es un poco ese concepto. ¿Qué más tengo por aquí? Perdónate lo de la tos, ¿eh? Esto no lo dije al principio, es una cuestión así, una puntualización, pero llevo 2 días con fiebre, reventado, en cama, con la barriga fatal, temblando, con tos y todo, no sé qué tipo de virus o de cosa, no sé qué cosa cogí, no sé qué me ha pasado, pero estuve mal. Y bueno, tengo que grabar esto porque me pilla el toro y tengo que traeros este episodio para el domingo, lógicamente. Entonces aquí me tenéis. No me quiero hacer el héroe, ¿eh? No lo digo así, lo digo porque ya me encuentro bien, he ido a la piscina hoy y tal, eso quiere decir que ya me podía mover, que no tenía frío todo el tiempo. Y nada, tras la piscina pues grabamos este episodio para cumplir con esa regularidad de los domingos, intentar seguir cumpliéndolo. Aunque es difícil, ¿eh? Es difícil, sobre todo con lo que tiene que ver con los medios económicos y tal, que estos temas van muy lentos siempre. Bueno, desde aquí un recordatorio, quien quiera, lógicamente quien quiera apoyar, sabéis que tenéis ahí Patreon, tenéis varios tiers de 5 euros, de 12, de 20 y pico, hay uno también que es de un poquito más. Bueno, quien quiera colaborar con lo que sea, todo ayuda para hacer más fácil esto, para ser más llevadero. Fijaos si es útil esto de lo del Patreon y lo de la colaboración y tal, que no he podido subir muchas cosas últimamente al Patreon y todo esto. Pero bueno, la gente me apoya igualmente porque sabe que estoy muy ocupado, trabajando muchas horas al día, yendo a otros podcasts, colaborando con otra gente, presentaciones de libros, etcétera. Yo hago lo que puedo, pero bueno, el apoyo muchas veces es incondicional, yo lo agradezco muchísimo. Fijaos, es importante esto del Patreon, que me va a permitir, no puedo decir que esté viviendo de esto, no lo puedo decir, pero estoy haciendo un vuelco, ahora en 2025 será un vuelco grande. Por cierto, este va a ser el último episodio del año, así que os lo dejo esto por aquí. En 2025 haré un vuelco puramente a esto de lo de las redes sociales, de la divulgación, de la creación de contenido, YouTube, Instagram, bla, 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 Patreon. También intentaré hacer lo de los directos, creo que puede ser interesante, creo que lo pasamos bien, creo que es una cosa que puede ir muy bien, vamos a intentar tirar por ahí. Pero para ello no lo puedo hacer con este ordenador que tengo. Entonces he estado en contacto ahí con una persona, con un seguidor que nos hemos hecho ahí amigos y me está echando un cable para crearme mi propio ordenador. Tener que invertir ahí un poco de dinero para crearme un ordenador suficientemente potente con una tarjeta gráfica dedicada y todo esto para poder streamear, para poder grabar contenido de calidad, para poder editar
con velocidad y todas estas cosas. Y estoy, pues nada, estoy a punto de crear este ordenador. Supongo que la semana que viene no, el siguiente podcast lo seguiré grabando con este portátil que tengo aquí, pero seguramente el siguiente, si todo sale bien, ya pueda hacerlo con el nuevo ordenador. Entonces, para que veáis que lo del Patreon, pues bueno, quizás no da para vivir todavía, pero sí con la acumulación de unos poquitos meses y tal, pues puede ir dando para... por ejemplo, en este caso, comprar el ordenador y tal. Es una cosa estupenda. Me ayuda muchísimo y creo que, ya digo, 2025 va a ser nuestro año. Llegaremos a muchas más personas y ampliará un poco pues los horizontes, la gente a la que llegamos, también las visitas y todo eso. Y bueno, yo ya lo dije muchas veces, no lo digo totalmente en serio. Yo lo único a lo que aspiro es a tener suficiente como para poder vivir, comprar libros, masticar temas, escribir y seguir trayendo pues las cosas lo mejor que pueda, lo mejor que sepa. Entonces, pues nada, lo dicho, esto era una pequeña cuña, pues si queréis apoyarme tenéis ahí Patreon, buscáis ahí Andrés Caramés, o os dejaré el enlace por aquí en la descripción seguramente, bien sea en Spotify, en YouTube o donde sea. Eso, Patreon, Andrés Caramés, si queréis colaborar, si queréis, pues eso, hacer ese... Es súper fácil, os lleva como 2 minutos. Meteros 5 euros o 12 o 24, lo que sea. Hay gente incluso que me manda 50 mensualmente. Y bueno, es una manera de apoyarme ahora cuando más falta hace, ¿no? En el futuro, pues imaginemos que las cosas vayan muy bien, tenga muchas visitas en YouTube, en Twitch o donde sea, y tenga ya otro tipo de ingresos, pues quizás seguirá siendo importante, pero seguramente no sea tan importante como ahora, que es cuando voy a hacer esta especie de vuelco profesional a la cuestión esta de la comunicación. Y bueno, pues será muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, después de esta especie de cuña publicitaria y de petición de colaboración amable por vuestra parte, pues seguimos. ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Bueno, nada, prácticamente está todo dicho. Podría haber alguna estrategia así para facilitar el cambio de opinión. Yo creo que hemos tocado todos los factores. Yo creo que aquí hay un tema interesante, porque somos muy crédulos hoy en día. Yo creo que esto tiene que ver con eso que comenté alguna vez de la infantilización de la sociedad, ¿no? En muchos sentidos nos creemos casi todo lo que vemos, y yo siento que tengo que relacionarlo con estas leyes de derecho al honor, de las calumnias y tal, esto que ya he comentado muchas veces, ¿no? Y ahora con lo de las fake news, y que si los deepfakes, y que el letrerito, y que tal. Está bien saber que es verdad y que no lo es, pero creo que era muy sano lo que ocurría al principio de Internet, cuando tendíamos a sospechar de todo, ¿no? Esto debe ser un deepfake, o esto, ¿no? Cuando veíamos un vídeo en Internet, bueno, eso lo vi en Internet, no te fíes. Lo leí en Internet en un foro, no me fío. Tal. Esta cosa como de comprobar las cosas varias veces, de me pasaron un vídeo, pero bueno, puede estar modificado, tal. Eso era muy interesante. Y claro, lo que ocurre con las leyes estas de lo de los verificadores de información, que al final son todos tanto subvencionados por el gobierno, directamente forman parte del gobierno, o es el propio gobierno el que verifica esa información, o son corporaciones las que verifican esa información, como La Sexta, Neutral y no sé qué, o como... bueno, cuando se producen esas verificaciones de información que no están mediadas por la gente, sino que lo hacen compañías y lo hace el gobierno y cuando tal, lo que ocurre es que se produce una suerte de... lo he mencionado ya muchas veces, presunción de veracidad. Leemos algo en Internet, leemos algo en un periódico, tendemos a creer que es cierto lo que se dice ahí, porque de lo contrario ya habría sido denunciado o no estaría permitido que se publicase. Y eso es peligrosísimo. Es decir, esto es la comprobación de que las leyes para evitar que se mienta, las leyes para evitar que se calumnie y las leyes para evitar los bulos son precisamente para que se pueda mentir, para que se pueda calumniar, para que se pueda soltar bulos de manera más eficiente y que lo puedan hacer ellos sin repercusiones. Parece increíble, pero es así. Creo que lo que acabo de mencionar es la manera de entender que esas leyes están pensadas justamente para lo contrario de aquello para lo que se dice que han sido hechas. Se hacen para permitir precisamente mentir, difamar y soltar bulos sin consecuencias. Y no solo eso, sino que la gente tenga la boca abierta cuando lleguen esos bulos. Que la gente tenga tendencia a ahora que está la gente desarmada, ahora que está la gente con la guardia baja, porque supuestamente sienten que están defendidos contra los bulos y las mentiras en los medios de comunicación, ahora que tienen la guardia baja es mucho más fácil que nunca mentir. Increíble, ¿no? Bueno, pues nada más. Yo creo que lo único que podemos hacer es reflexionar sobre nuestras propias creencias, sobre aquellas cosas que opinamos, ver un poco por qué opinamos así. Yo he cambiado de opinión en muchas cosas. Por ejemplo, así, haciendo una especie de introspección, una cosa así más personal, yo he cambiado de opinión en muchas cosas.
A ver, tampoco muchísimas, ¿no? Pero bueno, en algunas muy sustanciales. Yo tenía opiniones fuertes sobre cosas. Por ejemplo, yo siempre comentaré, yo sí de chaval, muy chaval, tengo que decir, pero de chaval tenía una suerte como de proximidad ideológica, sociológica, como muy enemistada con el concepto de la secesión, ¿no? La fragmentación política. Era como que me dolía. Decía, bueno, pero ¿por qué romper, no? Una cosa así como España, ¿no? O Europa, o no sé qué, ¿por qué no unirse y tal? Caray, cuando te pones a estudiar y ves de dónde viene esa cuestión del centralismo, de la unificación, la Revolución Francesa, los jacobinos, la inversión ideológica que se produce en España, donde es la derecha la más jacobina, es la derecha española la que es como más de izquierdas, entre comillas, en el sentido del centralismo, de querer un gobierno único, fuerte, central desde Madrid, que controle radialmente al resto de España, una suerte de una mentira, una falsedad de evitar las duplicidades en comunidades autónomas y luego provincias y luego diputaciones y tal, cuando no es así. El control de las cosas la tendría que tener la gente de manera más central. El problema es que esas cosas, claro, se pagan con impuestos, entonces quieren evitar las duplicidades teniendo un gran gobierno central que lo domine todo, un anillo para dominarlos a todos. Y una mierda, para nada. O sea, la secesión, la fragmentación política es el único camino para ir restando, digamos, libertad al gobierno central, hasta la propia disolución de las comunidades políticas, la propia fragmentación y luego la agrupación de manera voluntaria de las personas a lo que quieran formar parte. Oye, que la gente voluntariamente quiere formar parte de Andorra, por ejemplo, un pequeño sitio y tal, pues ahí lo forman parte. Que quiere la gente formar su propio sitio en una especie de concello, en un valle, en un sitio tal, y quieren tener su propia unidad política. Bien, que no les gusta tan pequeña, que quieren unirse más en una especie como de provincia, que sea así como países. Bueno, que quieren hacerlo tipo Suiza, con distintos cantones, diferentes solapamientos y duplicidades a nivel administrativo y no sé qué, y que tenga muy poco poder el gobierno central, pues también que se puede hacer, pero que se puede elegir, ¿no? Esto de un ¿cómo se llama? Un Sauron ahí en el medio, un anillo para controlarlos a todos, un gobierno central y tal. Y bueno, son cosas que escuchas a veces así en tu entorno sociológico, en tu familia y tal, y llega un momento donde pues cambias de opinión y dices, bueno, pues esto, ¿de dónde lo he sacado yo, no? ¿A qué viene esta cosa? Entonces, cambiar de opinión sienta bien, duele mucho al principio, es muy difícil, pero cuando lo haces sienta bien, sobre todo porque te das cuenta y reconoces que eres imperfecto y reconoces que puedes aprender. Y darse cuenta de que uno puede seguir aprendiendo es muy bonito, sienta muy bien y me parece maravilloso. Entonces, vamos a abrirnos más a cambiar de opinión y a seguir avanzando poquito a poco, de manera humilde, pero pasito a paso. Y bueno, pues esto es lo que hacemos aquí. De hecho, esto es lo que hacemos aquí humildemente, ¿no? En entender el mundo. Lo que intentamos es cuestionar las cosas de raíz, muchas cosas, muchos temas distintos, ya sabéis, tocante pues, a psicología, antropología, que me interesa mucho, filosofía, psicología, antropología, sociología. Bueno, estos 3, 4, 5 campos así más interesantes. Luego todo lo que tiene que ver con lo cultural también, eso me toca ya también de formación profesional como músico, compositor y pintor y tal. Bueno, lo que tiene que ver con la cultura, con la filosofía, que antiguamente esas cosas estaban unidas, ¿no? Porque al final filosofía, cultura, pintura, geometría, música y geometría, todo esto está unido un poco. El conocimiento es conocimiento, ¿no? Hoy en día tendemos a pensar que las cosas, está todo como hiperfragmentado, la especialización, ¿no? La dichosa o maldita, según cómo se mire, especialización. Bueno, pues yo me niego a la especialización. Yo tengo un grado en composición, he hecho música, he estrenado obras, pinto también, tengo mi, digamos, corpus estético y mis obras de arte, y también he estudiado filosofía y filosofía política y también un poquito de ciencia, filosofía de la ciencia y un poquito de psicología, bastante de psicología y antropología. Bueno, y uno va aprendiendo de cosas humildemente lo que vaya pudiendo, pero esto de que, no, si eres antropólogo no puedes ser músico, y si eres pintor no puedes ser filósofo. ¿Pero por qué? Usted, señora, suélteme el brazo, ¿no? Suélteme el brazo. ¿Usted de qué me conoce a mí? Entonces, bueno, es lo que intentamos aquí, ¿no? Aportar distintos puntos de vista que puedan, vamos a decir así, desanquilosar o desoxidar, lubricar incluso un poco esa parte crítica. Para que así pues esta se mueva más, ¿no? Para lubricar como si fuera una especie de rodilla, una bisagra, y que moviéndose se pueda seguir ejercitando, utilizando así un poco el símil ¿no? del cuerpo humano, del ejercicio y todo esto. Y también os digo, que esto es otro tema. Cuando haces pop ya no hay stop. O sea, una vez empiezas el cuestionamiento ya no paras. Es un poquito peligroso. Pero bueno, os lo digo bajo vuestra propia responsabilidad. Si empezáis a cuestionaros las cosas puede que nunca acabéis. Pero a mí me parece un camino muy bonito. De hecho, me parece el camino a seguir en la vida. Me parece muy valioso, muy precioso. Muy bien, pues ahora como siempre vamos con nuestros agasajos culturales.
La cita de hoy va a ser de Mark Twain, que realmente se llamaba Samuel Langhorne Clemens. Samuel. Mark Twain era el seudónimo, ¿no? En su autobiografía dijo: hay 3 clases de mentiras: las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Ya he criticado aquí en Entender el Mundo la estadística en otras ocasiones como una ciencia inexacta, ¿no? Y tramposa. Una ciencia que apela la mayor parte de las veces a grandes cifras, a grandes poblaciones y que por ello falla miserablemente además. Si la población come de media un pollo a la semana, la gente que no comió ningún pollo o que no puede comer ningún pollo podría decir: ¿quién se comió mi parte, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de mi medio pollo? O de mi pollo entero. Es decir, ¿qué hay de mi pollo, ¿no? La gente come de media un pollo a la semana. Hay gente que no come ninguno y dice: oye, yo no como de media un pollo a la semana. ¿A mí qué me estás contando con esa estadística de mierda? ¿Qué tiene eso que ver conmigo, no? Ya no solo eso. Si la gente tiene acceso a 0,7 de lo que sea, de media, el pollo ese o lo que sea, y habrá mucha gente que tenga uno y habrá mucha gente que no tenga ninguno. O sea, si uno tiene 0,7 de 0,7 coches, nadie tiene un 0,7. Bueno, a lo mejor hay un ruso por ahí de estos raros que ves a veces una foto de estas raras con un coche que le falta una rueda y, ¿sabes? Y va ahí como y los limpiaparabrisas los acciona con 2 cuerdas saliendo por las ventanillas y tal. Bueno, no sé si hay alguien que tenga 0,7 coches, ¿vale? Pero lo normal es tener o ninguno, o uno, o más de uno, pero 0,7 es muy raro. Entonces digo, nadie o casi nadie tiene 0,7 coches y habrá mucha gente que tenga uno. El que no tiene coche, ¿de qué le sirve que le digan que de media la gente tiene un coche? Si yo no tengo ninguno, ¿qué me estás contando con la estadística esa? A mí me da igual que al país, a la nación, le vaya mejor si a mí me va peor. De hecho, probablemente signifique que alguien se lo está llevando crudo y todo está subiendo. Sube en la macroeconomía, pero también la micro no sé qué y las sociedades no sé qué y la industria de... ¿Qué me cuentas a mí de la industria si yo perdí un 30% de ventas este año? Y aunque fuese error mío, aunque fuese error mío en el sentido de que yo lo estoy haciendo mal, no me consuela que me digan que el país va mejor. No me aporta a mí ninguna información para mí en concreto. Si yo tengo que cerrar o tengo que echar a la gente a la calle o tengo que vivir en la calle, ¿de qué me sirve a mí eso? La estadística está diseñada para controlar y modificar acciones sociales. Del mismo modo que se busca entender la célula o el átomo o la química y tal, para dominar la química y luego poder hacer químicamente lo que se quiera. Estadísticamente, cuando se preguntan las cosas, cuando se hacen preguntas, cuando se hace demoscopia, cuando se trata de entender a la gente, ¿para qué se hace? Para controlar, igual que lo otro, para poder dominarlo. La estadística está diseñada para controlar y modificar esas acciones sociales. No solo eso, está también para servir de excusa para tomar esas medidas. Es decir, tuve que tomar esta medida política, tuve que hacer esto como político, como presidente, lo que sea, porque estadísticamente decía que este sector poblacional tenía esta cosa y este otro sector tenía esta otra cosa, entonces tengo que cambiar esto para igualar y para tal. Como si fuesen Dios, o como si fuese una suerte de orden natural, como si estuviesen por encima de la humanidad, con sus estadísticas de mierda. Para eso sirve. Sirve de excusa para tomar esas medidas y que la gente aplauda porque diga, bueno, es que hace falta esto porque socialmente... ¿Qué socialmente? La realidad, lo que digo yo siempre, lo tangible, lo que está ahí abajo. Tú, tu familia, tus vecinos, tu comunidad, tu gente. Ahí es donde ocurren las cosas. Y lo demás tiene que hacerse de manera voluntaria, no que llegue desde arriba. Bueno, es que hay que arrimar el hombro, una cuota de solidaridad para la parte de allá. ¿Pero qué me estás contando? Si me estás robando para dárselo... Si lo estáis llevando todo vosotros crudo, sin vergüenzas, que por eso están los precios de las casas como están, por eso están todas las élites forradas, los políticos viviendo de lujo, todos como estamos viendo ahora, yendo a burdeles, traficando, estando con personas de compañía, todos de la mano de los empresarios que llegan a acuerdos con toda la gente de todos los partidos y tal. Son los mismos, son ellos los de siempre, es toda esa élite de personas. ¿Qué me estás contando de cuota de solidaridad, de no sé qué? ¿Qué tiene que ver una persona de Navarra con una persona de Murcia? ¿Qué tiene que ver una persona de Murcia con una persona portuguesa o con una persona de Valencia o de tal? Qué manía de agrupar a la gente de esa manera. Bueno, es lo que uniéndolo un poco con lo que hemos dicho al principio de este podcast, es el diluirlo todo para que lo único que tengas en cuenta, diluirlo todo para que lo único que tengas en común sea a quien te gobierna, para que lo único que tengas en común sea al pastor o a tu papá, al padre. Es ese padre que es ese padre maltratador que enfrenta a sus hijos los unos con los otros, que se lleven mal entre hermanos para que
quien tenga que hacer la paz y quien tenga que hacer que se den la mano y unirlo todo y dirigirlo todo, sea él, sea ese padre desde arriba controlador. Eso es lo que hacen las élites. Y bueno, pues nada más. Me fui aquí con lo de la cita. La voy a leer otra vez antes de pasar a la siguiente sección. Hay 3 clases de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. ¿Vale? Mark Twain haciendo esta crítica de las estadísticas. Poco más que añadir ahí. Y en cuanto a la recomendación musical, muy rápidamente, hoy quiero proponeros Oh Holy Night. Pero no Holy Night cualquiera, sino quiero que busquéis Oh Holy Night-Live, es decir, en directo, ¿no? En inglés, de David Phelps. Igual que Michael Phelps, el nadador, en este caso David Phelps. Seguramente no lo conozcáis, es un cantante norteamericano muy ligado a las canciones así de alabanza, digamos, y del gospel, y de la familia Gaither, y todas estas, unas ramas así de una especie de iglesias que hay en Estados Unidos que alcanzan mucho poder sociológico. Además, es gente así muy curiosa. Son iglesias muy grandes de miles de personas, muchas de ellas muy, muy adineradas, que acaban haciendo incluso lobby a nivel social y tal. Bueno, es gente que tiene un gran calado en Estados Unidos, para bien o para mal. Yo ahora no me voy a meter ahora mismo en analizarlo. Hay muchas veces que se convierte en gente que tiene un poder muy importante a nivel sociológico en Estados Unidos. Pero bueno, en todo caso, son iglesias que muchas veces le dan mucha importancia a la música, entonces invierten en potenciar la parte musical, en hacer conciertos. Sus mítines son prácticamente conciertos, ¿no? Todo esto de la familia Gaither son prácticamente conciertos de miles de personas. Ahí toda la gente, todos son músicos, no sé muy bien cómo hacen. Están ahí los señores y las señoras, todo el mundo cantando a voces, perfecto. Uno toca la batería, el otro el bajo y tal. Una cosa increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, ya digo, son estratos sociológicos además en Estados Unidos muy pujantes. Entonces, bueno, pues lo típico. Tienen, digamos, recursos para producir una especie como de salto sociológico en el cual tienen tiempo, pues lo típico, ¿no? Y recursos para mandar a los niños a clases de música, y la música desde el principio, y la mejor educación y tal, lo típico. Sea como fuere, hay veces que consiguen cosas extraordinarias. Tienen allí un pianista que se llama no sé qué, como Burger, ¿no? Como hamburguesa. Ay, no se me acuerdo el nombre, perdonad. Bueno, el pianista ese, una máquina, ¿no? Ahí acompañando al tío rápido, para arriba, para abajo, haciendo ahí escalas, sus arpegios y tal. Muy bien. Pero este otro del que os hablo, David Phelps, tiene una voz espectacular, impresionante. Una voz así en un registro de tenor. Una voz potentísima, maravillosa, un vibrato fascinante y muy buen gusto además para las líneas. Bueno, entonces hay un vídeo ahí, lo podéis buscar tanto en YouTube, Oh Holy Night Live de David Phelps, lo veréis ahí en YouTube. Lo tenéis en Spotify también. Si lo queréis escuchar en Spotify, Oh Holy Night-Live, es decir, en directo en inglés, de David Phelps, Phelps. Yo creo que es la mejor versión de Oh Holy Night que he escuchado en mi vida. Cuando parece que no puede subir más, crecer más y ser más apoteósico, sube más todavía. Pero no de una manera así hortera o tal. Bueno, a veces sí, el arreglo es un poquito hortera en algunos puntos. Pero es una cosa increíble. O sea, lo de la voz es una cosa increíble. Una cosa increíble. La nota de pecho que hace al final el tío, es que si no te pone la piel de gallina, es que entonces no sé yo si sientes mucho, con mucha fuerza la música. Porque verdaderamente es escalofriante lo que hace en esta rendition de Oh Holy Night, en esta interpretación de Holy Night. Impresionante. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y como siempre os animo a suscribiros, darle ahí a suscribirse y a la campanita también. Activad ahí las notificaciones para que os lleguen de primero los vídeos y todas esas cosas. Dejad un comentario, eso ayuda mucho también. Dejad un comentario, dadme vuestro feedback, vuestra opinión, que os gustó más, que os gustó menos. Y compartid el programa con quienes penséis que pueden encontrarlo interesante. Eso también lo valoro mucho. Yo creo que el boca a boca es muy importante incluso hoy en día. Parece que no, pero una persona llega a 10, esas 10 llegan a otras 10 cada una y son 100 y así ocurren las cosas. Cuando un vídeo se viraliza, al final muchas veces tiene que ver con eso también. Y con el algoritmo, con el dichoso y puñetero algoritmo. Lo dicho, pasárselo a quien penséis que lo puede encontrar interesante, este humilde podcast. Gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.